Buenas tardes a todos. Mi nombre es Graciela Medina Salazar, estudiante de Maestría en Administración de Organizaciones de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Pertenezco al grupo 107033-4 de la asignatura Pensamiento Sistémico y Disrupción para el Desarrollo Organizacional. Hoy vamos a hablar del conflicto organizacional y del cambio organizacional. El conflicto organizacional es un proceso que ocurre entre las personas o departamentos de una organización, se deriva de la propia naturaleza humana y estos conflictos organizacionales determinan de alguna manera el clima de una organización. En un clima negativo, pues hay un deterioro del ambiente de trabajo y ocasiona más situaciones de conflicto. Thomas manifiesta que el conflicto comienza cuando una parte percibe que la otra afecta negativamente o está próxima a afectar negativamente a algo que le concierne. En cuanto a los antecedentes del conflicto, vamos a tomar como referente lo que dice Hidalberto Chiavenato. Él señala cuatro antecedentes. El primero de ellos es la ambigüedad del papel. Básicamente no hay claridad sobre las funciones y propósitos de cada persona. Entonces van a haber propósitos encontrados, puede haber personas que digamos pueden decir, bueno, es que él interfiere en mi trabajo o esa persona no debe ser la que me debe direccionar o la que me debe corregir. El segundo son los objetivos encontrados, que es la percepción de objetivos e intereses diferentes y quizás incompatibles e incongruentes. Esto ocurre cuando no hay, digamos que no todos trabajan por los intereses de la organización, sino que algunos trabajan por intereses individuales y les dan como prioridad a estos intereses. Entonces, cada persona tiene intereses diferentes y entran a chocar. Igual, pues digamos que en las organizaciones es bueno que las personas tengan sus propios intereses, pero siempre que le den prioridad a los objetivos e intereses organizacionales. En cuanto a los recursos compartidos, entonces se parte de que los recursos son limitados y obviamente si una persona quiere acceder a ellos, pues tiene que de alguna manera hacer que el otro los pierda. Entonces, por ejemplo, pensando un tema en el ascenso, entonces hay muchas personas que en el ascenso o por la estabilidad de contratación, pues está siempre tratando de dañar a los demás. En cuanto a la interdependencia de actividades, pues siempre que una persona que su trabajo dependa de otra, si la otra, por ejemplo, no cumple o si la otra cumple y está como presionando, bueno, haga ahora lo suyo, pues va a entrar a ocurrir un conflicto. En la solución de conflicto vamos a referirnos a lo que dice David de Censo. Él indica que hay tres formas de solucionar los conflictos. El primero de ellos es la negociación, que es la forma de solución de conflictos más adecuada, intervienen solamente las partes implicadas y se consigue una mejor identificación de pacto y compromiso. En caso de que no pueda haber esta negociación que como se dice pues es bilateral y solo de las dos partes en conflicto, entraría la mediación. En la mediación hay una tercera persona que busca resolver el conflicto, es voluntario y tiene autoridad por la importancia o representatividad que tiene, pero no tiene poder. Entonces, cuando a veces interviene algún compañero de trabajo y entonces invita a la solución del conflicto o interviene el jefe, no tanto como por el poder que tiene, sino más como por la amistad que tiene con los trabajadores. La tercera forma de solución es el arbitraje, que es usado cuando los anteriores no funcionan. Interviene también una tercera parte, pero esta persona los obliga, por el poder, la autoridad que tiene, obliga a que las partes de alguna manera solucionen los conflictos. Esta tercera forma de solucionar el conflicto, digamos que no es la más adecuada, pero cuando ya se han agotado las demás etapas y no se llega a la solución de conflictos, pues es lo que queda, digamos que es la etapa que se debe agotar. Esto en cuanto al concepto y los elementos de los conflictos. Ahora vamos a ver qué pasa con el cambio organizacional. El cambio organizacional básicamente supone la transición de viejas maneras de hacer, pensar, estructurar, dirigir, organizar a nuevos modelos.
Esto tiene, digamos que es algo natural, el cambio es algo natural, pero muchas veces es una respuesta a fuerzas impulsoras que pueden prevenir tanto el interior de la organización como de su entorno. Las fuerzas externas, digamos que entre las fuerzas externas están todos los stakeholders más el medio ambiente en general, eh, y son las fuerzas que tienen mayor efecto porque no se pueden controlar, o digamos que se pueden controlar en menor medida que las fuerzas internas. Entonces, entre estos, como lo mencionábamos, pueden estar los clientes, los proveedores, el gobierno, en general, todo el medio que rodea la organización, y como la empresa o la organización siempre va a tener que obtener recursos financieros, físicos y humanos de terceros, pues va a de alguna manera ser influenciada. Por su parte, las fuerzas internas hacen referencia a los objetivos organizacionales, las políticas administrativas, el clima organizacional, entre otras. El cambio puede ser, digamos que el cambio, hay muchas personas que se resisten al cambio, pero mientras el cambio sea planeado y las organizaciones aprendan de los cambios y digamos que mejoren, que el cambio les permita mejorar, pues va a ser mucho más provechoso para el crecimiento de la organización y para su mejora. En el cambio planeado, una de las corrientes más estudiadas dice que es aplicado de modo intencional por los líderes ante un cambio del entorno. Entonces, el cambio, el entorno que no es inmóvil, sino que está siempre en un cambio constante, es apoyado, digamos que de alguna manera, ese cambio que debe surgir y que debe estar acorde a lo que pide la economía, a lo que piden la sociedad en general. Entonces es liderado por la alta gerencia. Y el segundo es que desde las teorías de gestión del cambio se ve como el desarrollo propio de la organización, así como cualquier ser humano, cualquier organización social, pues tiene que ir evolucionando a la medida que lo hacen los seres humanos. El aprendizaje es una fuente de cambio en las organizaciones, por lo tanto, la organización que aprende es adaptativa y facilita el cambio. Entonces, de alguna manera no se rehúsa a cambiar, a dejar viejos métodos, sino que está aprendiendo y está cambiando para mejorar. ¿Qué tipos de cambios hay? Hay un cambio evolutivo, que es, digamos, que es este que se da lentamente y que es propio de las organizaciones. Entonces las organizaciones van, por ejemplo, creciendo, tienen que cambiar sus estructuras, sus formas de organización, sus formas de dirección, pero van cambiando de forma moderada y de acuerdo a las circunstancias, de tal manera que no hay como esa resistencia y se ve como una parte de evolución natural de las organizaciones. El cambio revolucionario, entonces este es un cambio donde el status quo varía abrupta e intensamente, y generalmente las personas que componen la organización tienen cierta resistencia. Entonces puede ocurrir, por ejemplo, cuando se cambia el gerente, entonces el gerente llega con nuevas ideas y quiere cambiar todo, quiere remodelar. Entonces, usualmente, si ese cambio no se introduce de una forma adecuada, los miembros de la organización se resisten a adaptar nuevos modelos. Por su parte, el cambio sistemático es aquel que se va transformando paso a paso, corrigiendo los errores que van apareciendo. De esta manera se preparan las personas para recibir el cambio. Es un cambio mucho más planeado, un cambio que está en cabeza de la dirección, de una forma coherente y que busca, pues obviamente, obtener los mejores resultados. Las referencias para este trabajo son dos artículos de investigación, uno sobre el cambio organizacional y otro que habla de clima laboral y conflictos en el ambiente de trabajo, así como lo pueden ver. Muchas gracias por su atención.